Hola, Diana. Conocerte. Bienvenidos a una nueva entrevista Quid para el canal cultural de Jenny el Ateneo. Hoy estamos con Diana Arias para presentar su primera novela, Más allá del mar. ¿Cómo estás, Diana? Gracias por venir. Un placer estar en esta casa también, ¿no? Tan linda, ¿no? Sí, está. ¿Cómo te sentís con esto de tu primera novela? Ay, emocionada. Esto de andar caminando por las vidrieras y ver tu libro en todos lados es como, bueno, ver algo por lo que uno trabajó mucho y que quiere mucho, compartiéndolo por fin con el público, con los lectores. Aparte me imagino que vos que venís escribiendo sobre no ficción, sobre amores reales, amores imperiales, sobre inmigración, de repente tener una novela que está basada en hechos reales, pero tuviste que también apelar a otras estrategias más literarias. Sí, yo imagino y pienso cómo es esta novela, porque muchos me dicen, bueno, te fuiste a la ficción, y no, es no ficción justamente. Lo que tiene es que cuando uno narra una historia de hace tantos años, donde hay hechos corroborables como las fotografías, las cartas, los testimonios, pero hay como que vestirla la historia, ¿no? Entonces ahí uno apela a la imaginación histórica, a recrear algún diálogo, pero bueno, cada uno de los hechos que se narran en Más allá del mar son verídicos. Naciste en Oriente, que es a unos 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pero si uno abre tus redes sociales te ve en el Parlamento Europeo, te ve hablando del Imperio Austrohúngaro. ¿Qué te llevó de allá a allá? ¿Sabes qué? Estas historias de amor me llevan. Flor, es una alegría. Es como cuando uno dice, encontré el propósito. Bueno, yo siento que a partir de haber descubierto la historia de inmigración de mis abuelos, que fue como la fundacional, se abrió un abanico de estas historias que todos tenemos en nuestras familias, que 7 de cada 10 argentinos son descendientes de inmigrantes. Y bueno, y se fue dando que las fui contando y fui generando con esos descendientes un lazo que permitió escribir los otros libros, Amores Invisibles, Amores Inmigrantes. Y bueno, empezar un camino que bueno, se refleja hasta en el Parlamento Europeo, como decía. Hablemos entonces de tu novela. Está basada en la historia de dos mujeres, Lola y Rosa, en los comienzos del siglo XX. Es una novela que te llega a vos por una historia que conociste. Contanos un poco cómo te llegó. Sí, bueno, como tantas otras, yo digo a veces como que parece que me llueven las historias de amor, porque la gente en las redes, cuando ve el trabajo que hago y tiene una historia para contar, muchas veces se acercan y me dicen, hey, Diana, quiero contarte la historia de mis abuelos, o me encantaría mandarte esta foto y contarte quiénes son. Sí. Y así llegó Alicia Guevara Cuarti, una mujer de San Isidro, como bien decías. Yo nací en Oriente, vivo en Tres Arroyos, o sea que vivo a 500 kilómetros de Buenos Aires. Sí. Y ella me escribe y me dice, bueno, yo quiero contarte la historia de mis dos abuelas. Y nos encontramos en un café porque me cautivó, lo primero que me dijo me encantó, entonces nos encontramos en un café y en un acto de inusitada confianza ella metió el álbum de fotos de su familia y un diario íntimo donde ella había empezado a escribir estas memorias que ella sentía que se le iban como diluyendo. Y bueno, cuando leí eso dije, esto tiene que ser una novela, hablé con mi editora, le encantó la idea y ahí tenemos Más allá. ¿Hubo algún detalle en particular que te haya dicho, esta es la novela? Sí, a mí el corazón, o sea, cuando empezó a escribir a Lola, Lola es una inmigrante que llega cumpliendo 15 años en el barco en 1906 y contra todos los mandatos se enamora de un hombre casado, tiene que hacerse a sí misma porque le va muy mal en todo lo que hace, no cumple con el mandato de su familia que era hacer la América y mandar el dinero para que la familia pudiese venir. Toda la novela abarca esa lucha interna de ella. Esa lucha y una mujer que sigue buscando también su identidad, que sigue buscándose a sí misma más allá de todo lo que le pasa. Y la historia de Lola arranca con una imagen muy potente, que es ella arriba de un barco, cumpliendo 15 años. Me pregunto, ¿cómo es esto de que te nazca tu identidad en medio de un desarraigo, no? Sí, justamente yo creo que en la familia de Lola, que era una familia muy precaria, o sea, que tenía muchísimas carencias en el campo, que eran un montón de hermanos, y bueno, ella era una más tal vez. Claro. Y este viaje, esta travesía que a ella le cambia la vida, lo va a decir hacia el final de la novela, el barco que me cambió la vida, bueno, es simbólico, ¿no? Porque ella se abre a un mundo distinto, donde es ella, Dolores Núñez Rivas, a la que le dicen Lola, y bueno, tiene que hacerse a sí misma. Sin embargo, ese desarraigo, hay una frase muy linda que citás en una parte del libro que dice, algo muy mío se quedó latiendo para siempre. Me pregunto si hay lugares para los inmigrantes que nunca les terminan de pertenecer.
Eh, yo creo que en esta época, en estas historias que yo narro, distintas de la inmigración hoy en día, ¿no? Eh, Se terminaron aferrando al país, Argentina en este Sí, caso, pero siempre les quedó el dolor. De hecho, ella vuelve a buscar a su hermana. Toda la novela ella siempre se queda pensando en los que quedaron allá y de hecho vuelve a Galicia en aquel momento. Bueno, de la claro. misma manera la otra historia, la de Rosa. Claro, bueno, antes de pasar a Rosa, Lola, hay un momento que le da un consejo a su hija y le dice, no mires para atrás. Me pregunto si esto de no mirar para atrás es una condición del inmigrante que están tan concentrados en sobrevivir que no puede mirar para atrás. Ay, sí, ese es el espíritu de Lola, lo que acabas de decir. Y ella quiere que sus hijos vivan lo mismo y que sean aguerridos como ella y que salgan adelante. Y es la vida la historia esta, porque su hija es todo lo contrario de lo que ella espera. Mientras que ella quiere ser independiente, tener su negocio para no depender de nadie, para que no tenga que pedirle favores a nadie, la hija quiere ser Susanita, la hija quiere un marido que la mantenga, que sea muy rico, que tenga una gran mansión. Claro, Y ella no puede entender eso, ¿no? Entonces, ahí la contradicción en eso. como si mirar para adelante sea una obligación. El trabajo es una obligación del Sí, vamos. o tal vez el temor, ¿no? De decir, si miras para atrás y te quedas en la tristeza esa, te perdés en esta tristeza. Claro. Y después tenemos a Rosa, que es la otra mujer, que tal vez, no sé si diría todo lo contrario, pero a ella la acapara el silencio. Es una mujer que vive en Casi que todo lo silencio. contrario, sí, casi que todo Sí, lo ¿no? contrario. Porque además ella viene a Argentina, pero ya viene con su familia constituida. Es una mujer que se parecería mucho más a una abuela que podemos imaginar Sí, sumisa, donde el hombre tiene la palabra. Estamos hablando de 1920, sí, un sí. matrimonio italiano con 5 hijos. Y con el trabajo de ella es la mesa esté puesta y la comida esté sobre la mesa y la ropa limpia. Eh, y descubrimos porque con Alicia trabajamos muchísimo con la hija de ella. Eso te quería preguntar, ¿cómo construiste esa voz silenciosa que dice tanto por otro lado? Eh, es que en los gestos, en las palabras que Alicia recordaba, las cartas que ella le mandaba a Rosa, a su familia, en esos textos descubrimos que ella estaba en silencio porque no tenía otra, pero que en realidad ese silencio tenía un poder y un secreto bueno que lo van a conocer cuando lean Sí, sí, la novela. no lo digamos. Hay un momento que vos hablás como de Lola como una princesa del fin del mundo, con corset, te diría yo. ¿Cómo trabajaste lo romántico de esa imagen, por ejemplo, que aparece en varios pasajes, con lo brutal del exilio, ¿no? Y es que es la condición humana, ¿no? Ver la Sí, belleza. Yo soy como una defensora de ver la belleza en todo, de buscarla. sí, Porque si la buscamos la encontramos, aún en los peores situaciones. Y yo creo que Lola era un poco así también. Y esto de la belleza también tiene que ver con la estética. Ella, de verdad que hasta los últimos días usó corset, usaba tacos, se pintaba los labios de rojo carmín. Quería que todo el mundo la tratara de usted a ella, claro, y de hecho hasta su nieta la trata de usted. sí, Mientras que Rosa es todo lo contrario. Rosa es la abuela, esta entrega, que recibe a los nietos, contenedora, que siempre tiene la olla ahí con algo rico para que todos los nietos se acerquen. claro. Y Lola es la que no cocina. Entonces, bueno, son dos mujeres muy diferentes, como dice en la tapa y en este otro. Y volviendo a la idea del corset, uno piensa en un corset más allá de que es una vestimenta de la época, es una vestimenta que para las mujeres implica una especie de, te diría, Sujeción. sujeción, hasta te diría un poco de represión, ¿no? Y Lola se va de un país, se va de España, viene a Argentina en busca de su libertad, pero también cuando llega a Argentina busca su propia libertad y escapa. Es como una especie de doble fuga de ella. Sí, ¿Cómo lo sí, pensaste eso? sí, es así. Y hay casos, momentos en los que hasta la dignidad de Lola pende de un mito, porque ella, como te decía, se enamora de un hombre casado, después se da cuenta que esa historia no va, eh, tiene que tomar una decisión muy cruda con ella misma, una decisión que no quiere, pero que la sociedad un poco le impone. Entonces el corset ahí es una lucha interna y no lo logra, o sea, porque no es una novela de heroínas perfectas, no lo No, logra, y ahí es donde se va el fin del mundo. Bueno, y hay cuestiones que parecen de aventura, de novela, que yo cuando hablábamos con su nieta, con Alicia, yo le decía, ay Alicia,
si yo tuviese que ficcionar una novela, no me animaría a escribir esto que le pasó a estas protagonistas, porque diría, ¿quién se lo va a creer a esto? Y en realidad pasó. ¿Y Alicia ya leyó algo de la novela? Sí, Alicia iba leyendo conmigo, fue un trabajo como muy Ah, mano en a mano. conjunto, claro. Yo iba escribiendo, por ahí le iba pasando algunos momentos, porque además me servía todo el insumo que ella me traía de vuelta, ¿no? O sea, cosas que ella recordaba, que había preguntado, que había averiguado. Y lo que no vio Alicia es, bueno, el libro completo todavía, así que... El libro físico. El libro físico, exacto. Excepto que lo vivió. Sí. ¿Cómo se trabaja? A ver, cuando tenés que contar algo que ocurrió, ¿cómo negociás entre la escritora que hay en vos y entre la historia real, ¿no? Porque tenés que ser como fiel a la Claro. historia. ¿Cómo lo manejaron a eso? Bueno, como desde la editorial y todo, hay hasta un permiso legal para escribir la historia. Y hay una charla muy, muy profunda que yo he tenido con muchas familias, de decirles, yo voy a contar la historia, pero te vas a encontrar con una abuela que a veces hizo cosas que no estuvieron buenas, o con perfiles que no te gusten tanto, palabras, pero tenés que entender que yo voy a estar contando la historia como fue, porque a veces la persona que lo cuenta quiere que todo sea como más rosa, si se quiere. Claro. Y bueno, en estos momentos se enfrentan. Veo que cuando escribo con alguien, como en los casos que escribo en las historias familiares, hay llantos, hay risas, hay sorpresas. Es Claro. un sinfín de emociones. Es una responsabilidad también es una escribir gran responsabilidad. la historia de otro, la vida de otro. Y sí, Porque aparte una vez que ya queda... que ya está, es esa la historia. ¿cierto? Claro, esa es la historia. Claro. Bueno, hablamos de Lola y de Rosa, que son las mujeres centrales de esta novela, pero no hablamos de los hombres. Una característica que veo en esos hombres de más allá del mar es que son hombres, si querés, medio desdibujados o ausentes. ¿Qué pasaba con esos hombres? Bueno, Florentino, que es el primer amor, el gran amor de Lola, es un típico bon vivant. Es un hombre que tiene una familia y que la elige a Lola y es mayor que ella y la cautiva. Y creo que el lector va a entender por qué se enamora Lola de él y por qué sigue en esa relación. Sí. Pero él no está dispuesto a comprometerse. Y bueno, es un perfil de hombre que justamente no es el protector, el que está presente, el que quiere acompañar todo, sino... El hombre que promete amor, pero no lo muestra tanto en los hechos. Exacto. ¿Podríamos sí, decir? Sí, algo así. Es lindo los encuentros entre ellos dos. Son apasionados. Apasionados. Claro, apasionados. Y creo que a ella le gusta eso también. O sea, porque en definitiva estamos hablando de una vida real, digamos, que se parece mucho a las vidas actuales, ¿no? Sí. Donde Sí. no llegamos al final feliz ideal, ¿no? Sin embargo, en una parte de la novela uno creería que ella en un momento... yo siempre doy detalles de la novela porque imagino que la gente que nos está viendo la habrá leído, porque es hermoso leer un libro y después escuchar a la autora hablando en profundidad sobre cada detalle. Y para mí hay que apuntar a eso, ¿no? Hay un momento de la novela que pareciera que ella se olvida de él, que lo deja de amar y en realidad nunca sucede eso. Me pregunto si el amor en esta novela es un destino inevitable. O el amor, ¿es un destino inevitable? Esa sería la pregunta. Y yo te tengo que decir que sí, yo te digo que ¿Vos sí. decís que sí? ¿No se puede torcer ese destino? Sí, el amor es el motor que mueve al mundo. Bien. Lo que pasa es que no hay un amor, que hay una forma de amor. Hoy estamos muy acostumbrados como a pensar en el amor sano, el amor respetuoso, el amor que cuida. Y en esta época, y donde hablamos todavía de amores tormentosos, relaciones que llevaban el nombre de amor y que hoy tal vez no se lo pondríamos, pero que estaban, o este amor hasta que la muerte nos separe de Lola, de Rosa y de Arturo, ¿no? Claro. Que es indiscutible. Creo que vos en un momento de la novela lo comparás con una ola al amor, con algo que te lleva puesto. Tengo como esa imagen representada. Ahora, es raro porque, claro, te pregunto esto del amor y de su inevitabilidad, si es que existe esa palabra, porque esta mujer torció su destino, pero sin embargo no pudo con eso. Sí. ¿No? Pero para mí lo elige, para mí lo termina eligiendo. O sea, porque ella llega a un punto en la novela donde ella puede tomar sus decisiones, ella está sentada, ella logró lo que quería en su vida y sus hijos están ya por sus caminos.
y ella sigue eligiendo, ¿viste? Y lo hace muy consciente, ya no estamos hablando de una nena de 15 años. No, claro, claro. Cuando sigue eligiendo. De una forma que ella pone las reglas también. Eso me encanta. Sí, ponen las reglas, sí. Mujeres con personalidad. Y es muy interesante porque la novela va contando como dos historias de familias al mismo tiempo. Entonces uno va, ¿no? Va de una a otra. Diana, ¿qué es lo que te apasiona de las historias de inmigrantes? Siempre digo, pensar en alguien que deja su tierra para siempre, que cruza un océano con idiomas diferentes o culturas diferentes, ya se tiene un rasgo de novela para mí, de aventura, de un romanticismo, una cuestión que aún en las peores situaciones, cuando salían y el aire de mar les daba en la cara, y bueno, iban a la esperanza, iban Claro. a algo mejor, Sí. o sea, la esperanza estaba. Entonces, desde este punto de vista, por más mal que le hayan pasado, venían a un lugar en el que creían que iban a estar mejor. Y, y si pensamos que esas personas nos antecedieron 2, 3 generaciones a nosotros, Sí, ¿no somos un poco fruto de esas salidas, de esos cambios de vida tan rotundos? ¿Qué tenemos de ellos? Y si elegimos no contarlas o no buscarlas, esas historias, ¿no queda como trunca a nuestro país un poco de decir, ¿no? ¿Dónde está mi historia de vida, de mis ancestros, de mi pasado, de mis abuelos? ¿te sentís de alguna manera como en la obligación de traer a la memoria esas historias? Sí, me siento como feliz porque se genera algo tan lindo cuando alguien decide buscar su historia, Claro. la identidad. La identidad. Cuando alguien decide hacer el primer paso, que tal vez es en el grupo de WhatsApp familiar, decir, sí, ¿dónde se conocieron los abuelos? ¿Cómo era la historia? ¿Quién tiene fotos? Y te aseguro que sale un borboteo ahí de cosas, porque todos tienen retazos de esa historia. Claro. Y si nosotros que somos los últimos privilegiados de verlos estrechados, no nos encargamos como de dejarlo de alguna forma plasmado, y bueno, se pierde, porque ya nadie va a saber quién es esa persona en la foto, en qué barco vinieron, de qué lugar del país, España, Italia, Dinamarca, de donde fuere. ¿Qué diferencias encontrás entre aquellos inmigrantes y entre los inmigrantes de hoy? Bueno, hay algo... Pasaron muchos años, ¿no? Pero Sí, bueno, hay algo clave, es la comunicación, ¿cierto? O sea, un chico que hoy decide tomar un destino de otro, e irse a otro país, antes de llegar ya sabe hasta en qué cama va a dormir, ¿no? O sea, si hablamos por ahí de la inmigración, pensando en nuestros jóvenes argentinos que se van a trabajar y se deciden quedar a vivir en otro país. Después hay otra inmigración que es los exiliados, muy dolorosa, que está viviendo en Europa, Sí, sí. que sí, tal vez se parecería más a esa de hace 100 años la Argentina. Pero bueno, sí, la comunicación hoy en día ya saben a dónde van. Antes era como más a la nada, lo que le habían contado, tal vez alguien que había llegado antes o una carta que tardó 2 meses en llegar, avisar cómo habían llegado, dónde estaban, todo eso es un abismo, ¿no? Hoy que tu hijo, mi hija, llega y al instante te hace una videollamada y vos ves dónde está y cómo está y que si necesita plata le vas a transferir, ¿no? claro, claro. La comunicación sería una de las principales Es una de las diferencias. principales. Pero de todas formas, cada vez que uno habla con alguien que se fue, lo entrañable de dejar la tierra, de los afectos, de la familia, de los amigos, ese es un sentimiento que sigue latiendo. Es 100 años atrás o ahora siempre se extraña el lugar donde lo nació. Pasa mucho ahora que cuando en la Argentina, ¿no? Los jóvenes especialmente que buscan las ciudadanías para tener la documentación de ser ciudadanos europeos, bueno, qué importante que es saber por qué van a ser ciudadanos europeos, por qué van a ser ciudadanos italianos. Bueno, porque un abuelo una vez que nació allá decidió venirse, dejar todo, o sea, les debemos también, ¿no? Con algo tan cotidiano como es, por ejemplo, buscar la ciudadanía hoy en día para tener otra nacionalidad. Y si tuvieras que decir, uno imagina que los escritores, cuando van escribiendo, van aprendiendo y van como, si querés, progresando en cada libro, ¿no? Si tuvieras que decir, ¿qué te dejó a vos como escritora esta historia? ¿Qué te sumó? ¿Qué te agregó? Es la pregunta. Poder profundizar en los personajes. Mis otros libros, las historias, eran varias historias en un mismo libro, entonces como que empezaban y terminaban, eran como más fugaces. Sí. Y acá
la coherencia en la necesidad de contar la historia en un solo libro, de seguir siendo fiel a la historia, me llevó a imaginarme muchas veces por qué tomó esa decisión Lola Morusta o alguno de sus hijos, eh, por qué no se quedó, por qué le seguía gustando usar corset cuando podía ya usar algo mucho más cómodo. Entonces, tratar de entender, bueno, y algo que es hermosísimo es leer las cartas, que son cartas de puño y letra de los protagonistas. La carta que le enviaba a su hermana, claro. Maruja. Hay retazos de esas cartas. Ay, qué lindo que yo eso. en el libro. Entonces, ver las palabras que usaban, imaginarse hasta el trazo, ¿no?, que usaba Lola cuando escribía, bueno, te acerca de una forma bellísima. Claro, de dos mujeres tan distintas que sin embargo quedaron unidas para siempre. Por último, Diana, ¿qué esperás que le pase al lector una vez que cierre tu libro? O a la lectora. Bueno, yo me lo imagino yendo al cajón familiar que suele estar en el bayut, en el centro de mesa de la mesa familiar, a ver esas fotos y a tratar de ver si ellos no tienen una Lola y una Rosa en su familia y se merecen un homenaje, tal vez como este, ¿no? De que la historia sirva a otro, que quede para siempre, ¿no?, plasmada en un libro, que cada uno pueda buscar. Me da la impresión de que te van a seguir llegando muchas historias. Bueno, y sería hermoso porque cada historia también habla de Argentina, no es una historia particular así, queda ahí nomás, si uno lee enseguida empieza a ver el contexto y es como, bueno, ampliar un poco la base de nuestra argentinidad. Decís Argentina, me imagino dos Argentinas tan distintas, ¿no? También. Las argentinas tan distintas que hasta último momento, o sea, cuando eran ya ancianos y se encontraban, Lola tenía una amiga bueno, que era prostituta y de ninguna manera le podía decir a Rosa eso, porque Rosa se iba a escandalizar. Y eso ellos lo entienden porque en su diferencia se aceptan también, ¿no? Bueno, hay un momento, nombrás esa parte de la novela y uno piensa en ese chico, en ese niño, que decís, no, ¿cómo lo vas a dejar así a la deriva? Y que después también forjó su personalidad por otro lado, ¿no? Claro, pero ¿cómo se hizo, no? Bueno, es totalmente la vida de cada uno, ¿no? Que nos toca vivir una de cal y una de arena y situaciones complejas. Y bueno, y salimos adelante y el ser humano es resiliente y bueno, prueba es estas dos mujeres. Bueno, bárbaro. Bueno, Diana, creo que es la primera de varias novelas. Bueno, ojalá que sí. Más allá de que tengas varios libros, ¿no? Pero Sí. la primera de varias. La verdad es que es un género que descubrí, me encanta y me apasiona. Ya, de hecho, estoy en la cabeza pensando mi próxima historia. ¿Y no te imaginas escribiendo alguna novela de inmigrantes, pero más contemporánea? Bueno, me tocó, mirá, una historia de dos chicos venezolanos que se vinieron a vivir a Argentina y que él le pide matrimonio y usó el anillo de compromiso, lo puso dentro de un libro mío acá, en el Ateneo Splendid. Y entonces me mandan la foto y me dicen, bueno, la autora que elegimos para pedirle matrimonio. Entonces él le regala el libro y se arrodilla y adentro del libro está el anillo. Y bueno, eso lo tengo registrado en las redes también. ¡Ay, qué hermoso eso! Hermoso. Bueno, por ahí hay una historia para contar también. Sí, ojalá que sí. Bueno, gracias Diana, un placer. Igualmente a vos y bueno, en este lugar mágico que nos